Agustín, la cuestión es qué normas ha tenido que aceptar el gobierno. Ayer hablábamos de ahí un horizonte máximo ahí, que es aprobar unos presupuestos, ya serían para el año 26, incluso hablamos ayer de que Zapatero podría estar mediando en esa negociación de los presupuestos ya para el año 26, incluso para ofrecerles a los de Puigdemont algún tipo de referéndum, que esto ya son palabras muy mayores, algún tipo de referéndum como el que está pidiendo el independentismo catalán, que tuviera algún tipo de encaje en la Constitución, si es que esto fuera posible. En este tema de ahora, de los aranceles, nos está contando Hugo Pereira que el gobierno, a pesar de que de cara a la galería está diciendo que está en disposición de llegar a algún tipo de pacto con el Partido Popular, nanay de la China, quien se haya creído eso no va a salir adelante, y donde está mirando es donde siempre, a Puigdemont, y a ver qué le puede dar a cambio a Puigdemont para sacar adelante el asunto de los aranceles o lo que se puede hacer contra los aranceles desde el gobierno de España. Agustín. Vamos a ver, el gobierno es gobierno mientras que Junts quiera y por lo tanto quien pone las condiciones es Junts. Me sorprende que os escandalicéis o que lo deis como noticia. Es que es algo tan evidente y tan palmario que resulta de una obviedad casi transparente. Todo pasa porque evidentemente Junts ciertamente es verdad que son un partido que lo tiene muy claro y que es como Herri Batasuna, es como Bildu, en ningún caso te engañan, ellos tienen muy claro cuál es el objetivo y a partir de ahí negocian. Has dicho Javier, algo que me sorprende, el encaje en la Constitución. Bueno, encaje en la Constitución tendrá tal y como lo quieran encajar, con calzador o sin él. La amnistía no tenía encaje en la Constitución hasta que tuvo encaje en la Constitución. Por lo tanto, si mañana es necesario un referéndum, pues no te preocupes que te harán un trágala de manera que te dirán que donde dije digo, digo Diego, pero y además que lo dice bien claro la Constitución, que es perfectamente admisible la posibilidad de celebrar un referéndum. A ver, entrar en ese debate resulta absolutamente absurdo. Mira, yo creo que la cuestión de Estados Unidos plantea una circunstancia terrible, porque dicho de una forma no muy dramática, estamos en guerra. Y estamos en guerra con los que pensábamos que eran nuestros aliados. Estamos en una guerra comercial absolutamente declarada y que puede cambiar las bases del mundo tal y como lo conocemos en la actualidad, porque hasta antes de ayer Estados Unidos era una especie de paraguas protector de todo lo que se entendían las democracias occidentales. Y a partir de ahí, bueno, pues todo giraba alrededor de la propia estructura de los Estados Unidos. Ahora mismo nos encontramos con que Estados Unidos es la parte que está enfrente en este conflicto comercial. Hombre, y sorprende que buena parte de los gobiernos estén intentando de manera, digamos, paralela, de manera concreta, cada uno de ellos intentar resolver el problema con los Estados Unidos para llegar a acuerdos de tipo comercial que generen la suficiente seguridad jurídica y económica para poder seguir manteniendo relaciones comerciales con el país más importante, con un continente como es Estados Unidos, prácticamente tiene la misma población o más que Europa, estén intentando llegar a acuerdos y nosotros, España, Pedro Sánchez, vaya a hablar con el socio estratégico China. Hombre, está muy bien. Está francamente muy bien que intentemos llegar a acuerdos, pero que hagamos bloque con China para enfrentarnos a Estados Unidos, igual, ¿qué queréis que os diga? Igual no es el mejor plan. El caso es que hoy estaba en el Consejo de Ministros, presidente del Consejo de Ministros, María Jesús Montero. Luego hemos estado pendientes de qué daba de sí la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ahora lo que ha sido más llamativo ha sido el ataque contra Ayuso. Ahora enseguida vamos a hablar de ello. Y luego en el tema del arancelazo y de las medidas del gobierno se ha percibido un cierto nerviosismo en esa mesa. Pilar Alegría, el ministro de Economía, también Carlos Cuerpo, no se ponían muy bien de acuerdo quién tenía que hablar, quién no tenía que hablar, quién tenía que explicar algo. En fin, nerviosismo en el gobierno con este tema, seguramente porque estarían pendientes de lo que pudiera ocurrir en el Congreso de los Diputados y esas negociaciones, siempre con los de Junts, siempre con los de Puigdemont, a ver cómo sacan adelante los marrones que tienen encima de la mesa. Pero vean este momento de nerviosismo en el Consejo de Ministros.
quedado parte de la pregunta por contestar, perdón. Sí, un pequeño detalle. No, yo creo que es importantísimo y este mensaje quiero que quede bien claro, que desde el Gobierno esperamos que esta voluntad de diálogo continuado con los grupos parlamentarios pueda llevar no solo a la ratificación, a la aprobación de este Real Decreto Ley, sino también a seguir en esta construcción conjunta de la respuesta. Esperamos que esa sea la vía por la que transite la opinión y el voto del Partido Popular, pero también del resto de grupos parlamentarios. Estamos, como decía, en un diálogo abierto con todos, que está siendo muy constructivo, y de ahí también mi... Bueno, había como un cierto nerviosismo, Hugo, no estaban muy bien coordinados entre ellos, no sabían muy bien quién tenía que explicar, se pasaba el móvil, al mismo tiempo nos decía Abel Martín, que ha estado siguiendo ese Consejo de Ministros, que al mismo tiempo le estaban continuamente mandando mensajes al móvil a Pilar Alegría, a sus asesores, en fin, no tenían muy clara cuál era la postura del Gobierno, qué es lo que tenían que decir a los periodistas sobre este tema de los aranceles y el decreto del Gobierno. A ver, en ese momento, hay que comentarlo, el Partido Popular mandó una información a los periodistas, ¿no? Entiendo que esa información en tiempo real, se la harían llegar a Pilar Alegría, a Carlos Cuerpo, a María Jesús Montero, porque, bueno, a ver, aquí hay un intríngulis importante. Es decir, una parte del Gobierno se ha dado cuenta que no puede contar prácticamente con sus socios en esta materia, tanto en la materia de política exterior en general, ¿no? de los aranceles de Trump, como luego también el aumento del gasto militar. Los socios de Sánchez ya han mostrado sus reticencias a la hora de apoyar al Gobierno en esta materia, con lo cual yo creo que en el Gobierno se han dado cuenta de que sí o sí, tarde o temprano les va a hacer falta en materia de política exterior, pues el apoyo del Partido Popular. Yo creo que en Moncloa ya se han dado cuenta, si no es que es inviable sacar adelante tantas y tantas decretos, tantas y tantas medidas, ¿no? Con lo cual, yo creo que se han dado cuenta y entonces están en estos momentos midiendo, y eso yo creo que es evidente, están midiendo completamente sus palabras. Porque, a nivel de estrategia, evidentemente, porque igual tarde o temprano pues tienen que llegar bueno, pues a mostrar a la opinión pública la necesidad imperiosa de llegar a un acuerdo en algún tipo de medida, en algún tipo de decreto para sacarlo adelante con el Partido Popular. Claro. Con lo cual están midiendo a la perfección qué mensaje dan. Más aún, es cuanto menos destacable que a quien hayan mandado de interlocutor para sacar adelante este paquete de medidas económicas para hacer frente al arancelazo de Trump no fue a María Jesús Montero, ministra de Hacienda, fue a Carlos Cuerpo, ministro de Economía. O sea, no mandaron a hablar con el PP a María Jesús Montero, mandaron a Carlos Cuerpo, que todo el mundo sabe, evidentemente, Carlos Cuerpo tiene un talante pues más tecnócrata más dentro moderado del Gobierno, más dialogante, más de llegar a acuerdos y, hombre, que cae bien al Partido Popular, podemos decirlo. Carlos Cuerpo no es precisamente un ministro que caiga mal al Partido Popular. Claro. Bueno, pues yo creo que es destacable e importante señalar eso, subrayar eso, que mandaron a interlocutar con Juan Bravo, que es otra de las personas, por cierto, del Partido Popular con talante más dialogante, evidentemente, y con capacidad de caer bien y de llegar a acuerdos, pues están esas dos personas interlocutando, Juan Bravo y Carlos Cuerpo. Creo que eso ya es llamativo, hombre, y evidencia un poco la estrategia del Gobierno. Más allá de eso, también hay que destacar que desde el Partido Popular también están dejando un poco la puerta abierta a llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Esta misma mañana lo escuchábamos a Miguel Tellado, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, decir, bueno, nosotros agradecemos, ¿no?, esa predisposición de Carlos Cuerpo, lo personalizan en Carlos Cuerpo, del ministro Cuerpo, de llegar a algún tipo de acuerdo. La predisposición, luego se verá si en la práctica adoptan sus medidas en los decretos, las medidas del Partido Popular, el grosso de las medidas del Partido Popular o no. Se verá en un futuro, pero al menos está esa predisposición, tanto del Gobierno a acercarse al PP, como del PP de llegar a introducir sus medidas también para venderla, para así venderla a la opinión pública, ¿no? Oye, que esto también fue gracias al Partido Popular, ojo, gracias al Partido Popular, y al mismo tiempo que, ojo, se distancia de Vox también y de esa cerrazón de defender, en fin, a Donald Trump, los intereses que le unen a Donald Trump con sus arancelazos, ¿no? Yo creo que aquí está un poco la clave. Veremos, y concluyo, veremos en un futuro, pues esto es mera estrategia y palabras que se llevan el viento o se consolida en un pacto, un acuerdo entre el Gobierno y el Partido Popular, al menos en esta cuestión de Estado. Agustín, ya para terminar con este tema, ¿tú descartas totalmente un acuerdo con el Partido Popular en el tema del arancelazo? ¿Ves que, como dice Hugo, al final está abocado el Partido Socialista a llegar a algún tipo de acuerdo con el Partido Popular
en este o en otros temas. Está posicionándose bien el Partido Popular en el tema de los aranceles, en esa posición que tanto le distancia de Vox como del PSOE en el tema de los aranceles. A ver, varias cosas. En primer lugar, indicarte que es para estar nervioso, los ministros si la señora María Jesús Mopongo era la presidenta del gobierno hoy, pero ahora no solamente para que estuviesen nerviosos los ministros, era para que estuviésemos nerviosos todos. A ver, me preguntas por la actuación del PP. A ver, yo creo que esto es un conflicto a nivel mundial y esto es una circunstancia que afecta a toda Europa. Y me resulta sorprendente que la señora von der Leyen, doña Úrsula, miembro del Partido Popular Europeo y que mantiene una relación absolutamente fluida con nuestro presidente del gobierno, no fuerce ese acuerdo. Es decir, todos los países europeos ahora no pueden hacer la guerra por su cuenta, no pueden actuar como, digamos, interlocutores únicos frente a Estados Unidos. Tienen que actuar como una masa uniforme, suficientemente sólida y con suficiente criterio como para enfrentarse a, digamos, este desafío comercial. Y claro, esa misma voz tiene que salir de la unificación de los gobiernos socialdemócratas y de los criterios socialdemócratas que, unidos a los del Partido Popular Europeo, generan esta sinergia. Eso se tiene que trasladar indefectiblemente a España. Y es verdad que lo ha analizado muy bien Hugo. Se intenta buscar a las personas menos conflictivas, a las personas que menos roce generan, como el señor Cuerpo o el delegado de Juan, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, que es andaluz, el de Economía. Juan Bravo. El vicesecretario de Economía. Juan Bravo, que fue consejero en la Junta de Andalucía con el actual presidente. Y es normal que se busquen esas dos personas que sean las que lleguen a acuerdos. Y es lo normal porque al final lo que no parece muy lógico es que se vaya en dirección a China, que para eso igual el socio tendría que ser Podemos o Sumar y llegar digamos, a políticas absolutamente disparatadas para el criterio europeo. Por lo tanto, entiendo que en este caso el Partido Popular está actuando con criterio y que yo creo que el propio PSOE también lo está haciendo buscando ese elemento de unión.